Mirad con quién nos hemos encontrado aquí en el Tapia. Hombre, Sergio Rubio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ah, hombre. Bueno, vamos a dar un paseo aquí más o menos tranquilamente aquí por el Tapia de cara al superclásico del domingo. Menudo partido, ¿no? Sí, un partido bonito, siempre son bonitos los derbis. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Sergio, ¿cuándo empieza a jugar? ¿A qué edad? Yo, 9 años. 9 9 años. años, ¿Dónde? sí. ¿Cómo? En el ¿Cuándo? Sorolla, yo soy de Sorolla y en el Sorolla, pues bueno, el balonmano es una religión casi. Y ahí empezamos. Fuimos avanzando hasta llegar al club y bueno, pues luego pues ya nuestra carrera deportiva. Vi que publicabas en Instagram tu primer derbi. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, claro que me acuerdo. Fue en Perrel, aquel año tocó en Perrel, fue un año que además hacía muchos años que no había habido derbi y fue bastante caliente, la verdad. Nosotros teníamos un equipo muy bueno, muy para ascender, pues el equipo acaba de descender, conseguimos ascender. Y bueno, fue un partido bonito, duro y luchado. ¿Qué recuerdas de todos aquellos partidos con Petrel? Pues bueno, eso, esa rivalidad que a mí me gusta mucho, dentro siempre de la deportividad, claro. Y bueno, partidos difíciles, partidos bonitos, partidos duros, con muchas presiones que a lo mejor en otros partidos no tienes, y eso es lo que diferencia un poquito este partido del resto, ¿no? Esa presión, ese ambiente, bueno, pues eso, que la gente aprieta. ¿Y la semana, cómo eran esas semanas previas al derbi? ¿Eran distintas? Bueno, realmente no. Eran distintas quizá porque tú te motivas más o porque tienes otra forma de ver esa semana, pero realmente es un partido más, son 2 puntos más y no significa nada. Y de todos los jugadores de Petrel con los que te has enfrentado, ¿a quién destacarías? ¿O a quiénes? Obviamente a Gedeón y Isaías porque son de mi quinta, nos hemos enfrentado muchas veces en base, no tanto en el primer equipo, que también yo llegué a jugar contra ellos. Mi primer derbi también fue el primero y único de Gedeón. Único, ¿eh? Y el segundo mío fue el primero y único de Isaías. O sea, que curioso. Realmente coincidí con ellos en el primer año de senior. Y bueno, han pasado muchos jugadores muy interesantes. Yo tengo amistad con muchos, por ejemplo con Julián Gil, con Trigueros, en fin, hay muchos jugadores que han pasado que tienen calidad y tampoco sería justo nombrar a uno. ¿Jugaste todo el tiempo en el Elda, no? No. Menos... Yo estuve 7 años jugando en Almoradí. Menos el tiempo de Almoradí, iba a Sí. decir. Y ahí le voy a la pregunta, ¿nunca te planteaste fichar por Petrel? No. Rotundo, ha sido rotundo. Sí, además surgió una oportunidad en algún momento y realmente no lo llegué ni a plantear porque bueno, mi forma de verlo en aquel momento era esa. No hubiera pasado nada, obviamente, pero mi forma de verlo en aquel momento era que yo era muy de Elda, vamos. ¿Jugando en Almoradí te enfrentaste al Elda? Sí. ¿Cómo fueron esos partidos? Bien, también. De hecho, mi primer partido aquí en el Tapia fue con Almoradí, porque cuando yo me fui al Almoradí es cuando se inauguró este pabellón. Y bueno, pues bien, tampoco es el mismo ambiente, obviamente, pero bueno, también volvemos a lo mismo. Nosotros teníamos un equipo para ascender, estábamos en otra dinámica que a lo mejor estaba Elda, pero fueron también partidos bonitos, sí. Pero vamos, fíjate, para el que no conozca la rivalidad de Petrel, sí puedo jugar con Almoradí frente a Elda, pero con Petrel frente a Elda ya... Bueno, ya te digo, eso ya es un sentimiento de cada uno, o sea, no hubiera pasado nada, obviamente, además es una rivalidad bonita, pero bueno... Siempre muy bonita y muy sana, ¿eh? Sí, yo nunca me planteé ni me hubiera planteado jugar en Petrel, pues porque yo lo he vivido así o he tenido la oportunidad de que sea así. A lo mejor si hubiera surgido la cosa de otra manera, pues hubiera jugado en Petrel. Pero vamos, en ningún momento me lo llegué a plantear. ¿Y cuántos derbis frente a Petrel pudiste llegar a jugar? Más o menos... Bueno, pues así a grosso modo pudieron ser 10, 12, 14, sí, por ahí, más o menos. Aproximadamente. ¿Y perdiste algunos, muchos, regular? Perdí uno. ¿Solo uno? Uno en Petrel. En Petrel. El penúltimo año que jugué. El resto, ninguna derrota. No, un par de empates, pero derrota ninguna. Salvo esa. ¿Y cómo encajaste esa derrota? Bueno, al final no me pilló al principio de mi vida deportiva, que a lo mejor hubiera encajado peor. Ya al final, pues bueno, es un partido más, tampoco hay darle más importancia. Pero se encajan distinto las derrotas cuando ya eres más veterano, por ejemplo, en este tipo de partidos. Sí, sin ninguna duda. O sea, de cómo yo me tomaba las derrotas al principio a cómo las tomaba al final no tiene nada que ver. Es un mundo totalmente distinto. O sea, que es muy distinto cuando uno empieza, debuta muy joven
y luego se retira. Además, yo empecé muy joven, las sensaciones, las vivencias eran de otra manera, era otra época. Siempre lo decimos, pero es que realmente es así, es otra época. No es la actual. No es lo mismo, no es la misma forma de vivir la rivalidad ni de vivir los partidos. Y yo cuando era muy joven pues encajaba muy mal las derrotas, no esas del derbi, sino en general en todas las derrotas. Las derrotas en general. Sí, yo tenía muy mal perder. Pero bueno, al final con los años lo vas asimilando, lo vas viendo como que es algo dentro del deporte y bueno, pues lo trabajas y lo superas. ¿Qué te dio el balonmano, Sergio? Bueno, me dio muchas cosas, me di y me sigue dando, porque yo realmente no me he desligado del balonmano. Sigo viniendo a entrenar, sigo con mis hijas que juegan. Yo no me he llegado a ir. Quizás debería irme para echarlo de menos, porque realmente no me he ido, ¿no? No te has ido totalmente. No, para nada. ¿Has entrenado también? Sí, hasta este año he estado entrenando. ¿Qué tal la experiencia, por cierto? Muy bien. Lo que pasa es que bueno, los ciclos acaban y todo cansa también, esa obligación, Pero bueno, he tenido muy buenas experiencias, tanto con el primer ciclo que llevé 4 años y llegamos al final el último año a jugar un sector de Campeonato de España, hasta con estos chavales que hay aquí, que es justamente la generación que yo llevé el año pasado. Muy contento con ellos, esta generación va a la guerra, ya lo verás. Estos son alevines, ¿no? Son alevines de segundo año, yo lo llevé el año pasado de primer año y son un equipo muy guerrero. Y nada, ¿y qué me ha dado el balonmano? Pues me lo ha dado todo, me ha dado amigos, me ha dado vivencias, porque yo lo hablaba, precisamente lo hablaba con Mario Rodríguez la semana pasada, yo le decía, es que cuando nosotros jugábamos cuando éramos jóvenes no tiene nada que ver ahora, porque nosotros semana sí, semana no viajábamos. Viajábamos supone perder todo el fin de semana dentro de un autobús con un grupo de amigos. O sea, fuera de lo que es Comunidad Valenciana para entendernos. Correcto. En diferencia de lo que es la primera estatal de ahora, más o menos. Sí, y se dormía, o sea, ibas viernes, dormías para el día del partido porque eran viajes muy largos, eran pesados, y eso ahora no se hace. Entonces esas vivencias ellos lo echan en falta. Precisamente esto venía yo hablaba con él de hacer la fase aquí en Elda, y él me decía que en una parte prefería no hacerla en Elda para poder vivir esa experiencia. Bueno, ahí están las diferencias de la época, de los momentos. Mentalidades, momentos. Mentalidades, correcto. Yo ahora mataría por jugar una fase aquí en Elda, obviamente. Pero bueno, es lo que cada tiempo lleva. Has hablado antes de Gedeón Isaías. ¿Qué te está pareciendo lo que está aportando al balonmano Elda Centro Excursionista Eldense Gedeón Guardiola Villaplana? Yo cuando llegó Gedeón, siempre se lo decía a él, incluso le decía que no había que crear expectativas porque realmente él también va a aprender. O sea, él no venía de nada, venía a aprender, porque realmente, por muy buen jugador que sea, si luego pueden no ser un buen entrenador. Pero es verdad que ha logrado conseguir, primero de todo, que el grupo sea una piña, que eso para mí es fundamental para que un equipo prospere. Y luego, obviamente, con su veteranía, sus conocimientos y todo, ha conseguido que el equipo esté ahí y que tenga una regularidad. Con lo cual, chapó para Gedeón y creo que tiene un meritazo el conseguir que el equipo esté en esta posición. Ojo, también hay que decir que esto no es un trabajo solo de este año, es un trabajo que se viene haciendo y con gente de aquí del pueblo y de arraigada con el club, que han conseguido que en este momento les llegue esta estabilidad para poder llegar a jugar una fase de ascenso. No quiere decir que sea su mejor momento, son gente muy joven y que está creciendo todavía y que creo que tendrá más oportunidades de llegar a estos momentos. ¿Cómo ves a gente, por ejemplo, como la que has citado, Mario, Darío? Pues mira, a Mario, a Darío, a Marcos Galeano, los he entrenado yo. Y pues bueno, siguen con una proyección a lo que ya se les veía que podían llegar. De todas maneras, eso lo tienen que madurar ahora, o sea, no es lo mismo llegar que mantenerte. Ellos ahora han llegado, son gente guerrillera, son gente luchadora, que se compromete, sobre todo tienen un compromiso que hace que el club, el equipo crezca con ellos. Dime algo de Darío, por ser zurdo en este caso. Bueno, Darío tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas carencias que él tiene que mejorar, sobre todo en creer él que puede llegar a ser más. O sea, creo que él no es consciente del potencial que tiene o no ha sabido todavía explotarlo como debería. El tiempo dirá hasta dónde llega, ¿no? Pero indudablemente tiene todas las condiciones para ser un buen lateral. Fase de ascenso, pero ¿qué haría falta para subir, para ascender?
Porque jugar fases, de esto ya se sabe en Elda. 3 Mateo y 1 Aldeguer. 2. Podría ser la quinta. No. 5 No, hasta perdón, sería la sexta en este caso, perdón. Sería la sexta, fíjate. Y que es que hace 23 años que el equipo del Dense no está en la B. Sexta fase de ascenso. ¿Pero qué hace falta en una fase de ascenso para subir? Bueno, primero hace falta suerte, porque realmente una fase de ascenso son 3 días, son momentos, son detalles. Tú puedes llegar a una fase de ascenso creyéndote que eres muy bueno y te das cuenta de que el de al lado es mejor que tú. Entonces lo primero, humildad, trabajo, suerte, y luego para mi modesta forma de ver, es fundamental poder hacerla en casa. Poder hacerla en casa. Sí, yo creo que es un plus que te da. Bueno, volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? O sea, para mí es un plus, para otro a lo mejor es un debe, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor esa presión añadida va en contra del equipo, del rendimiento del equipo. Pero bueno, se tendrían que dar muchas circunstancias para que el equipo pudiera subir conforme está en este momento y ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, creo que es un equipo joven, para mí a lo mejor para esas cosas demasiado joven. Creo que, por ejemplo, Miquita está renqueante, tienen varios jugadores clave que no están ahora en su mejor momento, hay margen, hay tiempo. Obviamente creo que Gedeón diseñará un plan para llegar físicamente lo mejor posible a la fase. Y luego, que hay plantillas por ahí muy preparadas para poder subir, el cual no era el objetivo del club en un principio. Pero debe ser en el futuro ese el objetivo. Pues es una cosa que debe plantearse el club. O sea, yo creo, esto ya lo hemos hablado tú y yo, que la división de Honor B es una división, ¿cómo se dice?, de paso. O sea, el estar en división de Honor B solo te debe de servir si quieres subir a Sobal. Si no, creo que no merece la pena, porque es una división muy cara, muy sacrificada, casi profesional, sin serlo. Y que al final no te lleva a ningún sitio, ¿no? O sea, si tu objetivo, como creo que es el del club en este momento, es sacar gente de la cantera y crear club, al final tu sitio como mínimo debe ser primera división. También es verdad que como jugador tú quieres jugar lo más alto posible, o sea, eso no quita que los jugadores quieran ascender, que el club quiera ascender, pero luego se tiene que plantear muchas otras cosas. O sea, tiene que saber que el gasto es mucho mayor y que el sacrificio también es mayor, con lo cual implica más gasto. Un dilema, sin duda. Sí. Dime algo de Petrel también. Bueno, Petrel está trabajando bien, la línea es ascendente, está claro. Sí que es verdad que este año ha tenido muchos cambios de jugadores. Veremos el año que viene dónde están. Yo creo que este año es un poquito el adaptarse y ir creciendo, pero bueno, tienen que ver cómo consiguen que eso se quede para el año que viene y poder trabajarlo mejor. Vamos a dar una mirada al Tapia desde aquí, ¿te parece? Justamente desde aquí. Es que es uno de los sitios donde mejor se ve el pabellón. Y claro, el domingo va a haber mucha gente. Pero, sí. Y mucha gente de Petrel también, por cierto. Sí. Pero llevamos 20 años de Tapia y no lo hemos podido cumplir todavía. Bueno, hemos estado cerca, pero llegará el día en que se llene. Sinceramente no creo que sea este domingo. Creo que va a venir mucha gente de Petrel, eso es verdad, pero también creo que debería venir más gente de Elda. O sea, para poder llenarlo, no solo con la gente de Petrel que venga, va a servir. Bueno, estaremos cerca este domingo seguro, pero yo creo que no se logrará llenar del todo. Yo creo que el domingo, si estuviéramos aquí, todo esto va a estar lleno perfectamente. Incluso enfrente, el déficit que tenemos siempre es esta grada, ¿verdad? Yo esta grada solamente la he visto con muchísima gente en aquellos partidos del Campeonato de España, al final del Campeonato de España juvenil, en la generación mágica. Estaba viendo hace un momento otra vez el partido que he visto tantas veces, el de Granollers, y estaba casi lleno, ¿vale? Y también me acuerdo de esa misma generación con Lorenzo Rubio en infantiles, en otra fase que también se disputó aquí, en aquella semifinal contra de Mar León, por ejemplo, sin ir más lejos, con algunos jugadores muy conocidos que hoy están en lo más alto del balonmano, que también estaba prácticamente lleno. Pero con el primer equipo ha costado más. Sí, ha costado más y no se llega a entender, ¿no? Porque el equipo ha estado en muy buenas posiciones durante muchos años, han conseguido llegar a fases, se han hecho rachas de 10 y 12 partidos seguidos ganados. Y no se ha conseguido llenar, pero ya no tan siquiera llenar, o sea, no se ha conseguido ni tan siquiera estar a punto de llenar.
Pero bueno, al final es volver a hablar de lo mismo otra vez, ¿no? O sea, siempre hablamos de lo mismo, hablamos de que la lejanía que está con el pueblo, lo que cuesta venir un domingo por la mañana. Es un sitio exactamente de paso, ¿verdad? Exactamente, es difícil. Pero bueno, la gran ocasión sería una fase en casa, claro. Eso te iba a decir, la fase de ascenso sí que sería, vamos, hombre, ahí sí que no habría excusa, ¿no? Vamos, yo creo que ahí sí que se conseguiría. Sé las dificultades que tiene conseguir hacer una fase de ascenso en todos los ámbitos, ya no solo deportivo, económico, de gestionar todas las cosas, pero bueno, es una ilusión que sé que el club tiene, el poder intentar por lo menos traerla aquí, y si se consigue, pues oye, vendremos a animar y a disfrutar del balonmano. Y lo que aquellos que nos están viendo en cualquier punto de la geografía nacional podrán decir, pero tan grande es el Tapia, ahora por ejemplo que tiene también localidades de asiento, el aforo oficial está en 1.200 localidades, con gente de pie puede haber hasta 1.200 localidades. Claro, si nos ponemos a pensar, no hay tantas canchas a Asobal donde se llega a esos 1.200 espectadores. Pues desafortunadamente, claro. Más mérito tiene lo que se logra aquí en ciertos partidos. O sea, que un partido de primera división pueda tener 900.000 personas, que realmente es que las que hay, en un partido de dos pueblos con cierta rivalidad, porque al final somos como un solo pueblo, pues tiene un mérito y un arraigo balonmanístico en la zona que es muy importante. Bueno, hay que tenerlo en valor, creo que no se le da el valor suficiente a veces, porque igual que te digo esto, te digo que yo que ahora soy más aficionado a ver a las chicas, que antes no iba mucho, ahora voy mucho. Es muy triste que una ciudad como Elda no vaya más gente a ver el balonmano femenino, que está ahora mismo en División de Honor. Qué poca gente va al balonmano femenino. Ya te digo, qué lástima. Me recuerda a cuando nosotros jugábamos en aquel pabellón y jugábamos después que las chicas, con las chicas había 1.500 personas, terminaba su partido, se vaciaba el pabellón y ahí íbamos nosotros valientes a jugar un partido con 100 personas en la grada. Pues es un poco esa sensación. Y es triste que se vea ese aspecto de un pabellón desangelado cuando estamos hablando de una división de honor. Recuerdo una imagen, ahora que me viene en mente, Sergio, y es la imagen de un hombre que acaba de fallecer, Joaquín Planelles, para mí el mejor patrocinador que ha tenido el balonmano de Elda, y a él le costaba entender muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? De lo que su empresa dedicaba al balonmano y que no terminaba de conseguir que pudiera haber mucha gente en los partidos, coincidiendo precisamente a lo mejor con la época más o menos dorada del balonmano femenino también, ¿verdad? Ya te digo, o sea, aquí un recuerdo también a Joaquín Planelles, que la verdad es que yo llegué a conocerlo y era una magnífica persona que dio mucho al balonmano, él y su empresa. Sí, señor. Y bueno, pues totalmente de acuerdo con él, es que no se puede entender esa... O sea, yo siempre decía que si tú eres aficionado al balonmano, eres aficionado al balonmano, cualquier tipo de balonmano en cualquier momento, ¿no? Entonces no entendía eso. Con el tiempo lo vas asimilando y lo vas entendiendo, ¿no? Es un poco el caballo ganador, un poco esas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que luchar contra lo que hay, sabemos lo que hay y bueno, no nos podemos quejar con lo que tenemos. Ya te digo, aquí están haciendo las cosas bien, está viniendo gente a ver los partidos. Creo que el detalle de hacer una peña con los niños hace que haya más gente, muy importante, cosa que a lo mejor he hecho en falta en las chicas. Correcto. Sí. A grosso modo. Sí, señor. Y Petrel en ese sentido también lo está haciendo bien, porque también está teniendo peñas, teniendo en cuenta siempre que ese tema peñas en esos ambientes que son niños y tal es muy efímero, porque las generaciones van pasando, los que hoy están mañana no estarán y a lo mejor no tienen una continuidad. Pero bueno, creo que hay que incentivar un poquito a la gente para que venga y darles algo en lo que sea factible poder venir. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando oigo los precios del balonmano, yo prefiero un pabellón lleno cobrando menos que un pabellón vacío cobrando más. Al final vas a ganar lo mismo o incluso menos y a lo mejor tienes un pabellón lleno que al final al jugador, que es el que te tiene que importar, le va a venir mejor. Creo que vale 5 euros la entrada aquí el domingo, es un precio irrisorio realmente. A ver, si no es realmente no es el dinero y de hecho el domingo no va a haber problema de que la gente venga por el precio que sea, ¿no? Pero sí que creo que cuando ves que detectas que hay un problema de público, deberías de poner soluciones de alguna manera, o buscando una solución económica, una solución de incentivar o como sea. ¿Chiquillas son muy balonmaneras? Sí, a ver,
La mayor sobre todo empezó un poquito por tradición, por decirlo así, la pequeña no, la pequeña es una loca del balonmano, pero ahora mismo están las dos bastante involucradas con el equipo y con el club. ¿Qué edades tienen? La mayor es infantil de primer año, tiene 13 años, y la pequeña es todavía Benjamín, tiene 10, o sea que están empezando, pero bueno, lo importante es que estén en un equipo. A mí me da igual que jueguen a balonmano, a baloncesto, me gusta que estén en el ambiente deportivo y bueno, pues en eso están. Un deseo para terminar en esta tarde aquí fantástica en el Tapia, casi veraniega. Bueno, sobre todo que él la gane el domingo y que puedan llegar a esa fase de ascenso y que le vaya muy bien, por supuesto. Siempre es un placer hablar contigo, Sergio. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias.